El agudo estallido de un corcho de champán resonó en la cabina del primer asno, silenciosa como un catedral. Para la mayoría era el sonido del lujo, pero para Marcus Ellison golpeó como una bofetada a 35,000 pies, el sonido que marcó el momento en que fue despojado de su posesión más preciada, su dignidad. Se le negó una bebida, se le negó el reconocimiento de su propia humanidad. El vuelo 112 de Atlas Airways se preparaba para partir del aeropuerto JFK de Nueva York a Londres Heathrow. Afuera, las brillantes luces de la ciudad se reflejaban en el pulido fuselaje del Boeing 777, mientras que en el interior de la cabina del primer asno brillaba con un suave tono dorado, un santuario de asientos de cuero oscuro alejados del mundo privado prístino, un pequeño reino de poder. En el asiento 2, un Marco se reclinó, quitándose su bronceado color carbón, chaqueta, el uniforme no oficial de la realeza tecnológica moderna. Fundador de Ellison, de 39 años, Dynamics, el hombre que obligó a la industria logística global a reescribir sus reglas con su plataforma de inteligencia artificial predictiva, respetada por Wall Street y venerada en Silicon Valley. Pero hoy, simplemente, un hombre cansado, agotado tras 8 días de negociaciones ininterrumpidas en Manhattan. Lo único que quería era un vuelo tranquilo y una copa de champán para cerrar un infierno semana. La azafata apareció, Linda Barrett, de 56 años, con un rostro disciplinado suavizado con un maquillaje tenue y su cabello rubio estaba recogido en un moño apretado como un monumento al orden. Ella avanzó por el pasillo, su profesional sonrisa se encendió automáticamente. Se rió cálidamente con el hombre sentado en 1A, un corpulento hombre de negocios con traje de raya diplomática. Charló con la pareja en asientos 1F y 1G, ofreciendo toallas calientes con ambas manos, pero cuando llegó a 2A, la sonrisa desapareció. Linda hizo una pausa y miró al hombre con la sudadera gris y AirPods en las orejas. Su mirada se heló durante medio segundo, lo suficiente para que alguien tan perspicaz como Marcus lo perciba. ¿Desea algo antes del despegue, señor? Su tono era cortés, firme, pero carente de calidez. Marcus levantó la vista y su voz sonó uniforme y clara, firme como un ritmo de tambor constante. Champán, por favor, si es posible. Paul Roger Winston Churchill, del tipo que suelen servir en esta cabaña. Linda dudó y un leve surco le arrugó la frente casi inconscientemente. «¿Paul Rogers, señor?», repitió como si acabara de oír algo absurdo. «Así es», Marcus asintió cortésmente, aún sereno. «¿El champán que sirves? Para la clase imperial, ¿no es así?» «Puede que no estemos sirviendo ese en particular», dijo Linda rápidamente. Su tono fue cortante. «¿Puedo traer jugo de naranja o agua sin gas?» La sonrisa de Marcus no se desvaneció, pero algo en su interior se hundió. Había volado por esa ruta docenas de veces, conocía el ritual de memoria, siempre se servía champán antes del despegue. Miró hacia el asiento 1A, donde el hombre blanco estaba levantando un vaso de burbujas doradas bajo la suave luz de la cabina, una contradicción viviente. Marcus habló despacio, aún con cortesía. «Creo que está disponible, ¿no es verdad? El caballero en el 1A está tomando algo». Los ojos de Linda se dirigieron al pasajero Lindsay, luego devolvió su expresión, ahora fría como una piedra. «Tenemos cantidades limitadas, señor. Necesitamos, para asegurar que haya suficiente para todo el viaje. Solo una línea», pero aterrizó. Como un veredicto. La cabina quedó en silencio. El hombre del 12, Thomas Reed, leyó su revista, pero sus ojos se desviaron. Marcus podía sentir el aire, se espesaba con el peso familiar de ser juzgado. Lo había sentido antes, la mirada escéptica, la condescendencia educada, la disculpa que siempre llegó envuelto en arrogancia al mostrador del hotel, a las salas de juntas, a las recepciones. Cada ya era hora de que se tragara su orgullo, pero hoy no, estaba demasiado cansado. Puso su tableta abajo, su voz baja pero firme. «La señora Barrett, soy un pasajero de primera clase, registrado por mi nombre como miembro diamante de Atlas Airways. Simplemente pido una copa de vino que esté claramente indicada en su lista estándar, menú de servicio.
sin alzar la voz, sin amenazas, pero cada palabra llevaba la autoridad de un hombre acostumbrado a dominar los mercados. Un rubor le subió por el cuello a Linda, una mezcla de vergüenza e irritación. Sin embargo, en lugar de retirarse, redobló sus esfuerzos. Se volvió a Thomas Reed y dijo, suavizó su tono hasta convertirlo en almíbar. Señor Reed, ¿puedo ofrecerle una copa de Paul Roger para comenzar su vuelo? El aire se congeló. Thomas tartamudeó. Solo agua, gracias. La sonrisa de Linda se desvaneció. Sin decir nada más, giró sobre sus talones y caminó a paso ligero, hacia la cocina. Sin champán, sin zumo de naranja, nada. Ella lo gorró, de su servicio por completo. Marcus permaneció inmóvil. El bajo zumbido de los motores se profundizaron en un rugido distante, como el gruñido de la ira esperando a... Para cualquier otra persona podría haber sido un pequeño malentendido, pero, para Marcus Ellison, fue la gota que colmó el vaso, la grieta que lo partió aparte, la ilusión que había mantenido durante años de que el éxito podría borrar los prejuicios. Miró por la ventana. Las luces del aeropuerto se desplazaban hacia atrás a medida que el avión retrocedía. El tirón se fijó en la nariz del avión. Una ligera sacudida señaló el inicio de la taxi. Sacó su teléfono minutos antes de perder la señal. A cualquiera parecía que estaba revisando correos electrónicos, pero en realidad estaba provocando un terremoto financiero. Daniel le escribió a su director financiero: «Véndelo todo, todas las acciones de Atlas Airways, ejecutar al abrir el mercado», seguido de otro mensaje: «Cancelar, Proyecto Horizonte, notificar a Goldman, indicar el motivo del incumplimiento de la ética de la sociedad». Él presionó enviar en la pantalla. La palabra entregado apareció justo antes de que la señal desapareciera. Marcus dejó el teléfono y se recostó en la cabina, pintando la mitad de su pintura dorada, medio en sombra, una quietud tranquila y peligrosa. No habría champán para él en este vuelo. Pero cuando el avión despegó de la pista, él sabía una cosa con certeza: Atlas Airways nunca tendría un avión ordinario volando de nuevo. Los motores rugieron. Afuera, Nueva York se encogió en una nube de niebla, luces tenues. Dentro, un hombre acababa de encender la mayor tormenta financiera de la historia de la aviación, todo por una copa de champán que nunca se sirvió. 7 horas, tiempo suficiente para convertir incluso al hombre más tranquilo en una tormenta silenciosa. En la cabina de pasajeros del vuelo 112 de Atlas Airways, las luces se habían atenuado a un azul suave, las cortinas estaban corridas y solo el zumbido constante de los motores permanecía como el latido del corazón de una enorme bestia de metal que atraviesa la noche. Pero en el segundo asiento, Marcus Ellison tenía los ojos abiertos, no porque no pudiera, pero porque estaba calculando. En la pantalla de su portátil, la información confidencial. Los archivos del Proyecto Horizonte estaban abiertos. Un contrato por valor de $250 millones, el corazón tecnológico de Atlas y la IA, sistema desarrollado por Ellison Dynamics, diseñado para predecir rutas de carga y ahorrar cientos de millones al año. Obra maestra de ingeniería, símbolo de la colaboración entre dos gigantes de la industria. Y ahora estaba a punto de borrarlo. Pero esto ya no era personal, ya no era casi una copa de vino. Para Marcus, esa humillación era un síntoma de una enfermedad, la enfermedad del prejuicio sistémico. Una aerolínea cuyo personal creía que tenía el derecho a decidir quién era digno de ser atendido era una empresa ya pudriéndose por dentro. Recordó su primer apretón de manos con Richard Whitmore, el director ejecutivo de Atlas, un hombre de unos 60 años con cabello plateado perfectamente peinado y la voz resonante de un clásico caballero estadounidense. Whitmore había dicho con orgullo que Atlas se enorgullía de preservar el legado de la década de 1960. Ahora Marcus comprendió que esas palabras no eran un cumplido, sino una cortina que ocultaba el estancamiento, la arrogancia y discriminación. No podía permitir que su empresa estuviera vinculada a un socio así. No podía permitir que Ellison, la dinámica, símbolo del progreso, la innovación y la igualdad, se deje arrastrar por un sistema obsoleto.
Marcus cerró su computadora portátil y miró a su alrededor. Cabina, la azafata Linda Barrett no estaba a la vista. Él sabía que ella estaba escondiéndose detrás de la fina cocina, evitando la mirada del hombre que ella creía que era solo un extraño pasajero en un sudadera con capucha. Ya no estaba enojado. La ira de Marcus no venía como fuego, llegó como un rayo, lento y despiadado. Sacó su teléfono, abrió la caja fuerte, aplicación Eclipse, y envió un mensaje cifrado a Daniel Park, su director financiero. Confirmar ejecución, llamar a Mark Álvarez de Goldman, vender 4,5 millones de acciones de AAL a mercado. Sin negociaciones, sin dark pool, visibiliza el impacto. Luego siguió otro mensaje, redacta el comunicado de prensa para finalizar el horizonte del proyecto, razón de la desalineación de cultura y valores corporativos. Enviar a las 9:45 am hora de Nueva York. No fue solo un movimiento financiero, fue un golpe filosófico en Londres. El reloj marcaba las 2 en punto, por la mañana. Daniel Park estaba sentado en su apartamento de gran altura con vistas a los templos, sosteniendo una taza de café frío. Su teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Lo leyó y casi se me cae la copa. Vender todas las posiciones en Atlas. Vender todo. Daniel llamó inmediatamente. Marcus, ¿estás seguro? Vendo el 7% de... Las acciones de una sola vez harán caer el precio. ¿Sabes qué? La línea se fue. Silencio. Entonces llegó la voz tranquila y firme de Marcus. Lo sé, y eso es lo que quiero. La llamada terminó con un escalofrío como el sonido del viento cortando la fuselaje del avión. Daniel se quedó congelado por unos segundos. Él sabía que Marcus nunca actuaba movido por la emoción. Si hubiera dado la orden, cada detalle ya había sido calculado al detalle, en segundo al dólar. En el avión, Marcus abrió la persiana. El cielo afuera estaba completamente oscuro, el océano abajo era infinito e invisible. Las luces de la ciudad se habían ido hacía tiempo. Sonrió levemente, aunque ni siquiera él podía decir si era tristeza o resolución. En su mente imágenes de Linda aparecieron. Mirada despectiva, la sonrisa forzada de Whitmore, el recuerdo de un niño negro de 10 años, niño que es expulsado de una tienda porque no puede permitirse nada aquí. Todos se fusionaron en una ola que crecía lentamente. Una parte de él todavía quería creer en bondad, pero la otra parte, la que había construido un imperio tecnológico a partir de nada, sabía que la justicia no llega sola. El avión tembló. Ligeramente al pasar por una zona de turbulencia. La luz del cinturón de seguridad parpadeó. Parpadeando los ojos de Marcus eran como acero frío. Pensó en los pasajeros durmiendo pacíficamente a su alrededor, sin saber que cuando aterrizaron, un multimillonario compañía de dólares colapsaría. Por un momento, vislumbró a Linda saliendo de la cocina, con la mirada perdida. No tenía ni idea, no podía, posiblemente sabía que su pequeño acto acababa de desencadenar un terremoto financiero mundial. Marcus no la odiaba. Él simplemente le dio al mundo una lección. A veces, el precio del prejuicio es todo el imperio. Al otro lado del Atlántico, la noche de Londres era increíblemente quieto. En Goldman Sachs, los servidores programaban ventas automatizadas, pedidos para la mañana. Cada clic era una bala financiera que se cargaba, y, en algún lugar por encima de las nubes, Marcus cerró los ojos. Podía oír los motores con claridad, ya no como ruido, sino como el tic-tac de una cuenta regresiva. 7 horas después, cuando el sol salió sobre Nueva York, Atlas Airways ardería en el parqué de la Bolsa de Nueva York. Bajo las espesas nubes, las olas del Atlántico se agitaban como el latido del corazón de una tormenta inminente. Marcus ya no sabía si estaba enojado. Quizá no. Lo que sentía ahora era una fría serenidad, la calma de un hombre que cree que incluso los despiadados, las acciones aún pueden ser justas. Para él, el respeto nunca se podía comprar con el dinero, y un sistema que no respeta la dignidad humana merece ser desmantelado. Como una máquina oxidada. El Boeing 777 atravesó el último capa de nubes, entrando en el cielo tranquilo del amanecer europeo.
Los primeros rayos de sol se filtraron a través de la ventana, bañando el rostro de Marcus, el rostro de un hombre que acababa de ordenar la destrucción de un imperio, pero permaneció sentado tranquilamente como si simplemente hubiera completado una ecuación lógica. No necesitaba gritar, no necesitaba amenazar. Solo un mensaje, una orden, una línea de texto, una razón cultural, con solo presionar un botón, Atlas Airways se desplomó, no desde el cielo, sino desde la cima de su propia arrogancia. Y en algún lugar de la noche, mientras los servidores financieros zumbaban preparándose para una mañana caótica, la ira de Marcus Ellison, una furia congelada y sin voz, ya había comenzado a expandirse, frío, preciso e imparable. 9:29 a.m.a., hora de Nueva York. La bolsa de valores de Nueva York se iluminó en medio del caos, sinfonía de campanas, teclados y los gritos de los caballos de cientos de traderos esperando la primera señal del día. En un rincón de la sala de comando tradicional de Goldman Sachs, Mark Álvarez colocó su mano sobre el teclado. Frente a él había una orden de venta con una breve nota. Ellison Dynamics, 4.50 millones de acciones de AALX. Mercado abierto, sin negociación, sin demoras, sin dark pool. Una orden directa y fría. En el lenguaje financiero, una brutal. Ejecutar, dijo Mark, una palabra. Y sonó como el disparo inicial de una guerra. 9:30 a.m. Sonó la campana de apertura. En 5 segundos, el primer bloque de 500,000 acciones de Atlas Airways, ticker AALX, cayó al suelo como una roca que se estrella en aguas tranquilas. El precio indicado era $42.15. Luego bajó inmediatamente a $39.80. 20 segundos después, cayó el segundo bloque, luego el tercero, luego el cuarto. En los primeros 90 segundos, las acciones de AALX perdieron más del 12% de su valor. En la masiva, tablero, los números rojos se extendían por la pantalla como sangre esparciéndose sobre blanco tela. En el centro de la sala, el especialista principal de MJ Atlas Airways, Code, gritó en su radio: ¿Qué pasa con AALX? ¿Quién está tirando esto? ¿Volumen? Nadie respondió, porque a ese nivel ya no había compradores. Los algoritmos de trading de alta frecuencia detectaron el volumen anormal, activaron instantáneamente una breve cascada, vendiendo millones de acciones, apostando a que el precio caería aún más. A medida que la ola... Después de una ola de órdenes de venta, el sistema de intercambio mostró un máximo de advertencia de riesgo de volatilidad. En 3 minutos, AALX alcanzó los $33. Un minuto después, superó los 30. El parqué estalló. Corredores gritaron en sus teléfonos, con la voz entrecortada por el pánico. ¿Qué empresas? ¿Bajo ataque? ¿Quién está vendiendo millones de acciones de AALX? Unas cuadras de aquí, en la 45, en el piso de la Torre Atlas, Richard Whitmore estaba sentado en su reunión ejecutiva del lunes por la mañana, lo que a él le gustaba llamar el desayuno de caballeros. En la pared, una pantalla LED mostraba la información de la empresa Último Anuncio, Atlas Airways, donde el legado se encuentra con el futuro. Fue sonriendo con un espresso humeante en la mano, escuchando a su director de marketing alardear de sus 80 años de servicio impecable y tradición. Entonces su teléfono vibró, 1, 2, 3 veces, seguido de golpeando la puerta. George Mason, el director jurídico de la empresa, irrumpió, rostro pálido. «Richard, por Dios, tienes que ver esto». Le arrojó una tableta. La mesa. En la pantalla, las acciones de Atlas Airways se desplomaban, sin paracaídas. El gráfico rojo se extendía como venas de sangrados. 4.200, 15, 3.970, 3.080, 4.002, 70.40. Una caída casi vertical. Whitmore se quedó mirando. ¿Es todo el mercado? ¿Hay una guerra? ¿Se está desplomando también el Nasdaq? George sacudió la cabeza, voz temblorosa. No, solo nosotros. AALX. Se ha deshecho casi el 7% del total de acciones en 10 minutos de una de las principales institucionales. Wall Street lo califica de ataque selectivo.
La sala se quedó en silencio, pesado como el plomo. Los ejecutivos se miraron uno al otro, sus costosas corbatas ahora parecían nudos demasiado. Whitmore luchó por mantener la compostura. «Llame a Ellison Dynamics». Marcus nunca lo haría. Su frase fue interrumpida por el timbre penetrante del teléfono de escritorio. Su asistente se abalanzó sobre él, blanco como el papel. «Señor Whitmore, Brenda Cole del Wall Street Journal Online. 1. Dice que es urgente y sabe quién vende». El nombre de Brenda sonó a la mesa, como un peso. No llamaba para noticias pequeñas, solo llamaba cuando alguien se estaba muriendo en el mercado. Whitmore contestó, tragando. «Brenda, estoy en una reunión ahora. ¿Puedo?» La voz de Brenda era fría como acero. Acabo de confirmarlo con una fuente interna de Goldman Sachs. El vendedor es Ellison Dynamics. Acaban de vender 4,5 millones de acciones de Atlas Airways. Y tienen su próximo comunicado de prensa. Whitmore se quedó paralizado. Un escalofrío de sudor lo recorrió. Por el cuello. Dijiste, ¿qué declaración? Brenda respondió, un funcionario. Terminación del horizonte del proyecto, con efecto inmediato. Razón, grave. Desalineación de la cultura y los valores corporativos. Whitmore se quedó con la boca abierta, el teléfono le temblaba en la mano, y Brenda seguía bajando la voz. Mis fuentes dicen que todo empezó con un vuelo. El vuelo 112 de JFK a Londres, incidente de servicio de First Class que involucró al propio Marcus Ellison. El aire en la habitación desapareció. Las piernas de Whitmore cedieron, sus dedos temblaron. Todo el tablero, los directores lo miraron como si fuera un hombre a punto de ser sentenciado. Un ejecutivo tartamudeó. Debido a un problema de servicio en un vuelo, destruyó la compañía. Whitmore no respondió. En la pantalla, el gráfico se desplomó más allá de los $25. 9:46 AM. La declaración dinámica de Ellison fue público. Solo un párrafo corto, pero cada palabra corta como un cuchillo. Tras una revisión estratégica de nuestros socios, hemos determinado que Atlas Airways ya no se alinea con los estándares culturales y los valores fundamentales de Ellison Dynamics. Por lo tanto, estamos terminando todas las colaboraciones, incluyendo el proyecto Horizon y nuestras participaciones de capital. 10 minutos después, se activó el disyuntor. AAL, la negociación se detuvo por completo. El precio final, congelado en 23.18, bajó un 44% en menos de una hora. En una pequeña casa en Queens, Linda Barrett se preparaba para salir a su clase de yoga del mediodía. La radio emitía un boletín financiero entre melodías suaves. Las acciones de Atlas Airways se desplomaron esta mañana después de que el gigante tecnológico Ellison Dynamics vendiera inesperadamente todas sus acciones y canceló un contrato tecnológico de $250 millones. Los analistas atribuyen el cambio a un importante conflicto cultural entre las dos empresas. El vaso de agua en la mano de Linda casi se resbala. Las palabras Ellison Dynamics resonaron, evocando una imagen en su mente. El hombre en el asiento 2. La sudadera gris, la mirada tranquila e indescifrable. Imposible. Sonó el teléfono. Una fría voz femenina desde la sede de Atlas dijo, «Señora Barrett, soy Sandra de Recursos Humanos. No es necesario que informe para el vuelo de esta noche. Por favor, esté en la oficina del JFK a las 2 p.m. Suspendida indefinidamente. La llamada terminó. Linda se quedó congelada. Luego, se desplomó en una silla. Todo lo que creía que era orden se había desmoronado, por una sola copa de vino que nunca fue servida. 10:30 AM. El artículo de Brenda Cole apareció en el Wall Street Journal. Página de inicio. El director ejecutivo Marcus Ellison derriba a Atlas Airways. Fuentes confirman que el incidente ocurrió en el vuelo 112, cuando se le negó el acceso al señor Ellison, provocó una liquidación de $1.000 millones en el mercado. Debajo del titular y los hashtags Atlas Fall y Perdieron su Majestad invadieron las redes sociales. En 2 horas, más de $1.200 millones en valor de mercado se evaporaron de Atlas. 11 AM en la pista del aeropuerto de Heathrow, el vuelo 7 de Atlas Airways del vuelo 112 aterrizó suavemente. Marcus Ellison salió, primero atravesando el avión. Puente. La luz de la mañana londinense caía sobre su rostro, tranquila, casi serena. En su bolsillo, su teléfono vibró.
Un mensaje de Daniel Atlas ardía. Han perdido casi la mitad de su valor. Whitmore en una reunión de emergencia. Marcus respondió, bien, no interfieras, déjalo sangrar. Siguió caminando, mezclándose, entre la multitud. Nadie reconoció al hombre de la sudadera gris que acababa de derribar una aerolínea centenaria en los 90 minutos. A veces, la ira más grande no necesita amenazas, solo un toque en. El mercado y el mundo entero escuchan. 11:30 a.m. Wall Street todavía no había recuperado el aliento tras el accidente sísmico de Atlas Airways, pero en el piso 45 de la Torre Atlas, donde el aroma a roble y café caro aún flotaba en el aire, la imagen de Richard Whitmore, una vez aclamado por la revista Business Heritage como el alma de la aviación estadounidense, veía cómo su legado se convertía en cenizas. La pantalla gigante en la sala de juntas mostró una línea inquietante. La cotización de AADLX se detuvo en $23.18, bajó un 44%. Los jefes de finanzas, asuntos legales y marketing permanecieron de pie o sentados dispersos, pero nadie se atrevió a mirar a los ojos a otro. Toda la sala se hundió en un silencio turbio, como el zumbido en los oídos después de una explosión. Whitmore apoyó las manos sobre la mesa, temblando ligeramente. ¿Cómo? ¿Cómo pudo esto? ¿Qué ocurrirá en tan solo unas horas? George Mason, el jefe del departamento legal, respondió suavemente. El señor Ellison calculó cada paso. Vendieron la participación en ese mismo momento. La apertura luego publicó el comunicado 15 minutos después. Los inversores entendieron. Inmediatamente, Atlas ha perdido la confianza de su socio tecnológico más importante y de los medios de comunicación que nos están quemando vivos. Richard, en ese momento, su asistente estalló en pálido, sosteniendo un teléfono. Deberías ver el nuevo artículo del Wall Street Journal. En la pantalla, Atlas Airways colapsa tras discriminación en primera clase escándalo. Debajo, una foto de Marcus Ellison tomada en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial del año pasado. Conferencia con un título frío. Insiders confirman que el CEO de Ellison Dynamics se le negó el champán en el vuelo 112 de Atlas, lo que provocó una desinversión y la terminación del proyecto Horizon por un valor de $250 millones. Whitmore miró fijamente la pantalla, con la vista borrosa por un momento. Sus puños, apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. ¿A causa de una copa de vino? Roncó. Medio risa, medio ahogo. Derribó a una compañía entera por un vaso de champán. Nadie respondió porque todos en esa sala sabían que no era solo una copa de vino. A 10 kilómetros de distancia, en la sede de Ellison Dynamics en Londres, Daniel Park estaba sentado entre el equipo ejecutivo mientras cada actualización de noticias se transmitía por la pared LED. Asesores financieros, abogados y especialistas en comunicación dieron seguimiento a la reacción del mercado. Daniel asintió levemente mientras el mercado de Atlas se desplomaba, y los medios internacionales comenzaron a hacerse eco del Wall Street Journal. En la mesa, su teléfono se iluminó. Un mensaje de Marcus. Guarda silencio. Sin comentarios ni declaraciones. Dejemos que los hechos hagan el trabajo. Daniel dibujó un largo aliento. Él entendía a Marcus mejor que nadie. Marcus no actuaba movido por la ira, actuó para exponer la realidad. A los ojos de Marcus, lo peor era no ser insultado. Era un sistema que ya no sabía dónde se equivocaba. Mientras tanto, en la sede de Atlas, las llamadas urgentes de los principales accionistas se pusieron en marcha. Algunos exigieron una reunión inmediata de la junta. Otros instaron a Whitmore a renunciar a restaurar la confianza del mercado. Peor aún, un gran inversor institucional, Capstone, enviaron una carta formal solicitando daños y perjuicios por las pérdidas causadas por la debilidad gobernanza que provocó graves daños financieros. Whitmore golpeó la mesa, su voz se quebró como un trueno. No hicimos nada malo, eso fue solo culpa de un hombre. George respondió en voz baja, luchando por mantener la calma. Todavía no lo entiendes, Richard. Esto ya no es personal, es un veredicto público sobre cómo Atlas ve a otras personas. En medio del caos, Linda Barrett llegó al centro de capacitación Atlas en JFK según las instrucciones de recursos humanos. Una habitación, duras luces fluorescentes blancas. Una morena de mediana edad con gafas estudiaba a Linda sobre un grueso expediente. Señora Barrett, empezó la mujer, ¿usted recuerda el incidente del vuelo 112? Linda tragó saliva, entrelazando los dedos. Sí, pero no sabía quién era, simplemente seguí la política. ¿Seguí la política?
repitió la mujer, con la voz fría como un bisturí. Un pasajero de primera pidió champán que figuraba en el menú de servicios que usted rechazó, pero luego se lo ofreció a otro pasajero. En cambio, correcto. Linda bajó la cabeza. Correcto. ¿Y sentiste que era razonable? No parecía el tipo de cliente que suele sentarse en esa cabina. El aire congelado. La mujer deslizó el archivo por la mesa, presionando cada palabra. Precisamente esa mentalidad es la razón por la que 8,000 personas podrían perder su trabajo hoy. ¿Crees que solo rechazaste una copa de vino? No, rechazaste algo valioso. Linda dijo, nada. La frase cortó como una daga que atravesaba la delgada armadura de sus defensas. Mientras Atlas se agitaba como un barco que se hunde, Marcus Ellison estaba sentado en su oficina de Londres. Mientras la cálida luz bañaba la pared de cristal, revisó un borrador del próximo lanzamiento, una explicación más suave preparada por PR con la recomendación de evitar hacer la represalia. Lo leyó y luego dijo solo una línea. Borra todo, conserva el original. Daniel lo miró y preguntó en voz baja. ¿No tienes miedo de que la gente te vea tan despiadado como Marcus? Marcus sonrió, débilmente, pero había algo al mismo tiempo dolorido y resuelto en sus ojos. Despiadado es permitir que sistemas como ese sigan existiendo. No me estoy vengando, Daniel, estoy tratando una enfermedad. Hizo una pausa, mirando por la ventana. Londres yacía borroso en la niebla. ¿Sabes cuál es la mayor ironía? Dijo en voz baja. Atlas podría perder miles de millones de dólares, pero si comprenden la verdadera razón, esa sería la mayor ganancia. Que jamás habían tenido. Al día siguiente, las transmisiones de televisión transmitieron imágenes de los aviones Atlas hicieron cola en las pistas debido a una situación de liquidez, crisis y crisis de gobernanza. Las acciones permanecieron suspendidas indefinidamente. Los vuelos se cancelaron en masa, todo el flujo de efectivo se desvaneció como la marea. Después de una tormenta. En Wall Street lo llamaron el colapso más rápido en el conglomerado para defender una palabra respeto. Linda comenzó a llorar, no por miedo, pero porque se dio cuenta demasiado tarde de que había mirado a un hombre digno y, debido a sus prejuicios, no logró ver al ser humano. Mientras tanto, en Londres, Marcus apagó la transmisión silenciosamente. Se sirvió un vaso de whisky, no champán, y murmuró como para sí mismo, «Yo no los destruí». Ellos se derrumbaron por sí solos. Las luces de la ciudad se fracturaron en la ventana como si fueran doradas, grietas en una antigua muralla. Un imperio había caído, no por culpa de finanzas, sino porque olvidó cómo respetar a una persona. Y así, en una era de tecnología y velocidad, un solo momento de desprecio puede ser suficiente para derribar un imperio. Mundo entero. No desde afuera, sino desde lo más profundo de su corazón. 3 días después de la tormenta de Ellison, Estados Unidos aún no se había recuperado. Wall Street estaba en caos como una colmena destrozada. Cada cadena financiera, cada programa de entrevistas, cada hashtag giraba en torno a un nombre: Marcus Ellison. Algunos lo llamaban el vengador más inteligente del siglo. Otros lo elogiaron como símbolo de justicia. Y otros lo vieron como un monstruo con traje de negocios, dispuesto a quemar un mundo entero. La industria se derrumbó por su orgullo, pero él, el único que realmente sabía, no dijo nada. Ni entrevistas, ni conferencias de prensa, solo silencio. Un silencio lo suficientemente fuerte como para que todo el mundo hablara por él. Dentro de Ellison, en la sede de Dynamics, las pantallas gigantes aún brillaban con los gráficos en caída libre de Atlas. En la mesa, Daniel Park presentó el último informe. El precio de las acciones cayó a $17,8. Los inversores han huido por completo. Algunos son presentando demandas contra la junta directiva de Atlas por mala conducta ética, lo que resultó en daños financieros. Marcus no levantó la vista, simplemente pasaba cada página lentamente, como si leyera una novela. ¿Es Whitmore? ¿Sigue ahí? Sí, pero los accionistas han exigido su dimisión en 48 horas. Marcus asintió. Bien, aún no han aprendido la lección, pero están empezando a hacerlo.
Daniel dudó. Sabes, Marcus, a veces me pregunto si Linda Barrett, si Atlas no hubiera rechazado esa copa de champán, habría caído igualmente. Marcus miró hacia arriba. En sus ojos había una mezcla de tristeza y claridad. No, Daniel, ya estaban cayendo. El champán fue solo la primera grieta. En el cristal. Al otro lado del Atlántico, Richard Whitmore estaba sentado en una sala de juntas fría, como morgue. Sobre la mesa había un solo documento, su renuncia como director ejecutivo, con efecto inmediato. Frente a él estaban los rostros inexpresivos de la junta directiva, la misma gente que una vez brindó por él en cada banquete de aniversario. Hoy ya no lo veían como un líder. Lo veían como una enfermedad que debía eliminarse. Whitmore forzó una risa, con voz seca y hueca. Todos creen que soy el único. El culpable es uno. Atlas fue una vez el orgullo de una nación. Conservamos la tradición, servicio conservado, excelencia, y ahora estamos condenados por una copa de vino. Nadie respondió. El presidente habló en voz baja. No, Richard, porque lo olvidaste. Que esta era no necesita que nadie sea tratado como la realeza, necesita a todos. El cliente fue tratado como un ser humano. Whitmore bajó la cabeza. El ruido a su alrededor se desvaneció. Sabía que esta historia no terminaría con el precio de las acciones. Se enseñaría en las escuelas de negocios y se recordaría como el ejemplo clásico del costo de la arrogancia. Mientras tanto, en Reinas, un sobre blanco fue dejado en la puerta del apartamento de Linda Barrett. Dentro había una carta del Departamento Disciplinario de Atlas. Queda despedido por discriminación grave. Conducta que viola la política de igualdad de la empresa. Esta decisión entra en vigor de inmediato. Linda se desplomó en una silla. En la televisión, las noticias mostraron imágenes de aviones Atlas alineados para su liquidación. Ella los miró fijamente. Los 7 vuelos que había hecho. Lleva 30 años en el servicio. Nada más que cadáveres de acero frío. Una risa ahogada. Escapó de sus labios y luego se convirtió en lágrimas, las primeras en años. No porque haya perdido su trabajo, sino porque finalmente se dio cuenta de que había sido parte de lo que mató a Atlas. En Londres, Marcus estaba junto a la ventana del piso 70 de Ellison Dynamics. Afuera, la ciudad estaba envuelta en una niebla plateada. Llamó a Daniel. Prepara un evaluación de los activos restantes de Atlas. Daniel estaba atónito. ¿Estás planeando? Cómpralos. Marcus no respondió de inmediato. Su mirada se desvió a lo lejos. Ahora no. Pero cuando estén demasiado débiles para resistir, volveré para acabar con ellos. Marcus negó con la cabeza, para curarlos. Algunas enfermedades solo se pueden curar dejándolos morir primero. Daniel lo miró fijamente durante un largo rato. Comprendió que detrás de ese exterior tranquilo se encontraba un corazón marcado por una vida de prejuicios. Ahora, al elegir reconstruir el mundo a través de la justicia, incluso si el precio fue sangre y cenizas. Al 5º día del colapso, Atlas fue oficialmente excluida de la lista. El Tribunal Federal aprobó su protección por bancarrota del capítulo 11. Los medios de comunicación llamaron. Fue el día más oscuro en la aviación estadounidense desde el 11 de septiembre, pero esta vez no. El avión se cayó. Solo un imperio lo hizo. Las fotos se extendieron por internet. Whitmore, saliendo del edificio con el rostro gris, sin guardaespaldas, sin coche de lujo, un pequeño maleta en mano marcada como propiedad de Atlas Airways, un símbolo de poder convertido en un símbolo de caída. Esa noche, Marcus recibió una llamada de Brenda Cole, la periodista que dio a conocer la historia al mundo por primera vez. «Hazlo. ¿Quieres que escriba la segunda parte?», preguntó, con un tono mitad desafío, mitad «¿Segunda parte?», repitió Marcus. «Sí, la parte donde te conviertes en el dictador financiero que destruyó una empresa por orgullo. Estoy seguro de que será igual de popular». «¿Como el primero?». Marcus rió suavemente, una risa sin ira. «Escríbelo».
Si quieres, pero eres lo suficientemente perspicaz, termina con una sola pregunta. ¿Qué pregunta?, preguntó Brenda. Si alguna vez se puede hacer justicia. Hecho si el que lo sostiene no lleva ningún enojo. Brenda se quedó en silencio. Una pregunta tan profunda que incluso el periodista que había expuesto el mayor secreto de Wall Street. No hubo respuesta. Al caer la noche sobre Londres, Marcus salió a su balcón. El viento soplaba. Afilado y frío, con el olor húmedo de la lluvia. Debajo del coche se reflejaban las luces. De las calles mojadas, como estelas brillantes. La misma luz que había visto a través de la ventana del avión esa noche. Justo antes de enviar ese fatídico mensaje, cerró los ojos y respiró hondo. Aliento. Sin champán, sin vítores de victoria, solo quietud. La quietud de un hombre que sabía que acababa de terminar un capítulo. Comenzar el siguiente donde ya no sería el vengador, sino el que reconstruye el mundo después de la tormenta. En la habitación vacía, el reloj dio las horas. Medianoche. Marcus miró su reflejo en el cristal. Detrás de él, las letras azules brillantes deletreaban Ellison Dynamics. Ante él, la ciudad dormía. Susurró suavemente para sí mismo. Me llaman despiadado, pero a veces es la compasión misma la que impulsa a un hombre a destruir lo que está podrido para que algo mejor pueda crecer. Al otro lado del Atlántico, en su casa de Queens, Linda Barrett seguía despierta. Miró la vieja radio mientras el boletín nocturno se hizo eco de que Atlas Airways se declaró oficialmente en quiebra. Ella suspiró, conteniendo un sollozo, luego murmuró una línea que nadie más pudo oír. Si ese día hubiera visto al hombre en lugar del color, tal vez todo el mundo sería diferente. Y en algún lugar entre las torres de cristal, un hombre se encontraba, mirando en silencio hacia la noche, sabiendo que su silencio se había convertido en una campana de advertencia, que resonaría más lejos que cualquier voz jamás podría. 2 meses después de Atlas Airways se declaró en quiebra, los pájaros de hierro con alas doradas que una vez, el orgullo estadounidense simbolizado ahora, yace esparcido por los aeropuertos como gigantes, cadáveres esperando ser desmantelados. El nombre Atlas Airways fue desprendido lentamente. Las paredes de las terminales fueron reemplazadas por letreros blancos, un imperio que duró 7 décadas. Para construir, se había derrumbado en solo 7 horas. Wall Street ya no hablaba de Atlas como un evento, sino una lección. Sin embargo, a la sombra del fracaso, Marcus Ellison había no olvidado una cosa: la justicia solo es completa cuando no nos detenemos en destruir lo que está mal, pero continuar reconstruyendo lo que está bien. En una mañana, bajo una ligera lluvia, Daniel Park entró en la oficina de Marcus en Londres. La condensación se adhería a las paredes de cristal y sobre el escritorio había una carpeta gruesa, marcado con el antiguo logotipo de Atlas. ¿Guardaste estos archivos?, preguntó Daniel, con su voz estaba cargada de sorpresa. Marcus no respondió de inmediato. Me quedé junto a la ventana, mirando hacia abajo el haz de luz de los faros del coche que fluía como un río de luz. Un sistema puede morir, pero las personas no. Los pilotos, los ingenieros, los técnicos no tuvieron la culpa. Fueron víctimas de una cultura rota. Daniel se sentó y dejó la carpeta sobre el escritorio. Atlas ha solicitado la liquidación. Los activos restantes están valorado en unos $1.200 millones si se vende en partes. Los acreedores buscan compradores, pero nadie se atreve a tocar ese nombre. Marcus giró sus ojos brillando como si una llama ardía tras ellos. Entonces no compraremos a Atlas, compraremos lo que quede y construir algo nuevo. Lo llamó la gambita del Fénix, un plan tan audaz como... Fue una locura comprar todos los activos de Atlas a través de una empresa de inversión oculta, reconstruir la empresa desde las cenizas y devolverle la vida, pero con un alma completamente nueva. Daniel lo miró entre asombrado y preocupado. ¿Estás seguro de que ese nombre está maldito? ¿Quién confiaría en una aerolínea que se convirtió en el rostro de la discriminación? Marcus respondió con tranquila convicción. Nadie, y es exactamente por eso que necesitan... alguien dispuesto a creer primero.
4 semanas después, Ellison Holdings, una empresa fantasma, la empresa que Marcus fundó silenciosamente, comenzó a presentar ofertas para adquirir Atlas Assets. Durante el proceso de quiebra, el piso de subastas del Tribunal Federal de Nueva York se convirtió en el centro de la mundo financiero. Grandes fondos como BlackRock, Silver Point y Horizon Capital llegaron a observar, pero rápidamente se retiró cuando Marcus propuso una completa sin precedentes compra, tomando tanto deuda como activos. El mundo financiero lo llamó loco. Los medios de comunicación escribieron a Marcus Ellison: el hombre que derribó a Atlas ahora quiere comprar sus cenizas. Pero Marcus no ofreció explicaciones, dejó que la acción hablara por él. En el tribunal, el juez preguntó sin rodeos: «Señor Ellison, ¿por qué quiere hacerse cargo de una marca que ha perdido toda reputación?» Marcus sostuvo la mirada del juez y respondió. Su voz era afilada como el acero, porque la gente de adentro nunca perdió su dignidad, simplemente funcionaron para quienes lo olvidaron. La sala del tribunal quedó en silencio. Al día siguiente, la junta de acreedores votó por unanimidad para aprobar a Ellison, la propuesta de Holdings, no solo por el dinero, sino por la creencia que hay detrás de ella. 3 meses después se concretó la adquisición. Marcus se convirtió en el propietario legal de Atlas, toda la infraestructura, rutas, aeronaves y fuerza laboral principal. Cambió el nombre de la compañía, Momentum Airlines, un nombre que significaba movimiento, progreso constante hacia adelante. El día del lanzamiento, su discurso duró solo 90 segundos, pero en 24 horas fue comparado más de 10 millones de veces. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos asegurarnos de que nunca se repita. Momentum no será solo una aerolínea, será prueba de que el respeto puede volar más lejos que cualquier avión. Un mes después, en Nueva York, el hangar 7 del aeropuerto JFK, antigua base de mantenimiento de Atlas, exhibía una nueva pancarta: la dignidad de Momentum Airlines. Más de 2,000 ex-empleados se reunieron para la primera asamblea de All Staff. Nadie sabía qué esperar. Un multimillonario distante, un discurso ensayado. Pero cuando Marcus, con su habitual sudadera gris, sin guardaespaldas, sin un micrófono de pecho, todo el hangar quedó en silencio. Tan silencioso que el viento se oía un silbido a través de las puertas de acero. Habló lentamente. «Quizás creas que soy el hombre que destruyó Atlas. En parte tienes razón, pero no completamente. Solo corté el tumor que estaba matando un cuerpo que aún valía la pena salvar». Hizo una pausa, observando a la multitud. Sus ojos se encontraron con los ingenieros, los asistentes y pilotos, personas que lo habían perdido todo por los errores de otros. Atlas murió porque creía que el poder provenía del asiento que ocupabas, Marcus, dijo con firmeza. Pero creo que el verdadero poder proviene de cómo tratamos a los demás. De ahora en adelante, el impulso no tiene primera ni segunda clase, solo tenemos uno. Valoramos el respeto. Los aplausos estallaron, vacilantes al principio, luego creciendo hasta convertirse en un tormenta. Algunos lloraron, otros apretaron los labios asintiendo en silencio. Un hombre en la última fila, un ex piloto de Atlas, susurró suavemente: por primera vez en mi vida, creo que el jefe sabe volar con el corazón. Eso. De noche, Marcus caminaba solo por el hangar vacío. En la oscuridad, los aviones enormes se alzaban como pájaros dormidos. Extendió la mano y tocó el piel de metal frío donde se habían pintado las nuevas palabras: Momentum Airlines. Su mano temblaba, no de frío, sino de emoción. Susurró como si le hablara al pasado mismo. Lamento haber tenido que destruirte, pero sin el fuego, ¿cómo? ¿Podría la luz nacer alguna vez a través del océano? Lynda Barrett observó el noticiero especial transmitido por televisión. La pantalla mostraba a Marcus de pie en el escenario hablando de dignidad y segundas oportunidades. Se quedó quieta un buen rato, luego sonrió levemente, una sonrisa triste pero honesta. Al menos hizo lo que yo nunca había hecho. El coraje de hacer, de admitir un error y convertirlo en algo bueno. En un mundo donde el poder una vez construyó muros, un hombre decidió romperlos y construir puertas.
En su lugar, de las cenizas del prejuicio, el impulso tomó vuelo no en combustible únicamente, sino en la creencia de que el respeto puede llevar a la humanidad más lejos que cualquier avión jamás podría. Un año después del primer vuelo de Momentum Airlines, el mundo de la aviación había cambiado. Una vez, etiquetado como público desastre de relaciones del siglo, el nombre de Marcus Ellison aparecía ahora en la lista portada de la revista Time con el titular «El hombre que reconstruyó el cielo». De las cenizas, el impulso se había convertido en un símbolo de renacimiento. Un lugar donde los valores humanos, el orgullo, se elevó por encima de las ganancias y el respeto se convirtió en el nuevo combustible de la industria de servicios. Pero ese viaje no fue fácil, y para Marcus la victoria nunca fue el destino, fue solo el comienzo de una mayor responsabilidad. Esa mañana, el vuelo 01 de Momentum tomó despegue de Londres a Nueva York, marcando exactamente un año del renacimiento de la aerolínea. Los equipos VIP de press, televisión, invitados y cientos de empleados estaban ahí para celebrar. Sin embargo, nadie sabía que Marcus, el propio fundador, estaba a bordo, sentado tranquilamente en su asiento habitual. Sudadera gris con capucha en el asiento 2A. Mientras el Boeing 787 ascendía por encima de las nubes, la luz del sol se filtraba por la ventana iluminando su rostro. Una joven azafata se acercó con una sonrisa brillante y una mirada sincera. «Buenos días, señor Ellison. Es un honor tenerlo en nuestro vuelo de aniversario. ¿Qué te gustaría antes del despegue?» Marcus sonrió levemente, con voz tranquila y caliente. «Champán, Winston Churchill, si todavía lo sirven». Ella asintió, sin dudarlo un segundo. «Por supuesto, señor, será un placer». Cuando resonó el crujido del corcho, Marcus cerró los ojos. Hace un año, eso... El sonido había sido una herida. Hoy era un canto de triunfo. La cabina del First Class estaba llena de una alegría tranquila y natural, libre de arrogancia. Los asistentes sonreían no porque les pagaran, sino porque se les permitía ser humanos. Pasajeros de todos los colores y el fondo hablaban entre sí como iguales, no como amos y servidores. Marcus miró a su alrededor y una oleada de emoción lo invadió. En parte orgullo, en parte humildad. Se dio cuenta de que no solo había revivido una empresa, sino que había resucitado una cultura. En directo por televisión en Nueva York, un reportero anunció: un año después del histórico colapso, Momentum Airlines, la sucesora de Atlas Airways, ha establecido un nuevo récord. La tasa de satisfacción del cliente más alta en la industria, con ingresos un 40% superiores a los de la industria. Pronosticó y nombró el lugar de trabajo más deseable en 2032. En los principales aeropuertos, la frase dignidad toma vuelo digitalmente. Vallas publicitarias. La historia se había convertido en una leyenda moderna de un multimillonario que no usaba el poder para venganza, sino para corregir los errores de una generación. Pero no todos se alegraron. En una pequeña casa alquilada en las afueras de Dallas, Richard Whitmore, el director ejecutivo de Atlas, se sentó a mirar el televisor donde Marcus estaba siendo entrevistado. Honrado. Su cabello se había vuelto completamente blanco y las manos que una vez firmaron los contratos de miles de millones de dólares ahora temblaban mientras sostenían una taza de café barato. En la pantalla, Marcus habló en una conferencia de prensa. No salvé una empresa, yo simplemente demostró que el respeto puede ser un modelo de negocio. Whitmore se quedó paralizado. Una gota de café caliente cayó sobre su mano, pero no lo sintió en sus ojos descoloridos. Reflejó la imagen del hombre que una vez miró hacia abajo, ahora de pie donde estaba. Él mismo nunca pudo alcanzarlo. Apagó el televisor. En la oscuridad, su voz rompió a susurrar. Hizo lo que yo debía haber hecho, pero ya es demasiado tarde. Al mismo tiempo, en Queens, Linda Barrett estaba sentada junto a la ventana de un pequeño café. Sobre su mesa había un periódico viejo con el titular, «De la desgracia a la gracia». La azafata que lo empezó todo. Un joven periodista la encontró y le preguntó para volver a contar la historia desde la perspectiva de quien la causó. Linda releyó la entrevista una y otra vez. En ella dijo:
Una vez pensé que una sonrisa era simplemente parte del trabajo. Ahora entiendo que a veces una sonrisa puede salvar una empresa entera si se da con respeto y no con obligación. Ella ya no volaba, pero cada semana hacía voluntariado en el centro de entrenamiento de Momentum, trabajando con Second Chances, programa que capacitó a ex empleados de aerolíneas para que regresaran a los cielos. Cuando ella contaba su historia, la sala siempre quedaba en silencio, no para juzgarla, sino para comprensión. A sus ojos, Linda ya no era la que causó el desastre, sino la testigo del despertar. En la sede de Momentum en Londres, Daniel Park entró en la oficina de Marcus. Con una sonrisa. Verás, has hecho que toda la industria reaprenda el significado del servicio. Marcus se paró frente a la enorme pared de cristal mientras el sol poniente tenía el cielo de un rojo intenso. Respondió en voz baja. No, yo simplemente les hizo reaprender el significado de ser humano. Daniel se rió suavemente. Medio en broma, medio sincero. Ya sabes que llaman momentum a la aerolínea. Marcus sonrió levemente. Entonces nuestra misión es asegurarnos de que Sohul nunca sea olvidado, porque en el momento en que la gente creen que son lo suficientemente buenos y es entonces cuando empiezan a decaer nuevamente. Esa tarde, Marcus pisó la pista. Un Momentum 787 acababa de aterrizar. La puesta de sol bañando su cuerpo plateado con luz naranja. Colocó su mano sobre el ala de metal caliente, sintiendo el calor de su viaje. Su mente se desvió hacia un recuerdo. Un joven negro parado afuera de la valla de un aeropuerto, mirando aviones despegar con los ojos llenos de sueños. Ese niño nunca se había imaginado que un día él sería quien enseñaría mundo cómo tratar a los demás con amabilidad a 35.000 pies de altura. Una sola lágrima resbaló por su mejilla, arrastrada por el viento. Esa noche, Marcus recibió un correo electrónico de una pasajera, una madre soltera a la que una vez le negaron un boleto. Ella escribió: el vuelo 204 de Momentum, su tripulación puso una manta sobre mi hijo. Lo llamé Capitán Junior y le permití visitar la cabina después del aterrizaje. Nunca había visto a nadie hacer sentir tan especial a un niño. Gracias por crear un mundo donde ya no hace falta pedir respeto. Marcus terminó de leer y sonrió. No necesitaba dinero ni fama, solo una generación que supo sonreír con el corazón. El cielo una vez fue alto, frío e indiferente, pero ahora había aprendido a inclinarse ante la dignidad de la humanidad, y el impulso voló, no solo en alas, sino en la creencia de que cuando el respeto se vuelve instinto, el mundo ya no necesitará correcciones. 3 semanas después de la caída de Momentum Airlines, celebración del aniversario. El cielo sobre Chicago era de un azul brillante y raro. Esa mañana, Marcus Ellison apareció en la Conferencia Internacional sobre Ética y Liderazgo en los Negocios. Representantes de más de 20 países, cientos de académicos y CEOs y periodistas. El presentador lo presentó como el símbolo de la justicia corporativa en el siglo XXI. Cuando Marcus subió al escenario, no llevaba notas ni diapositivas, sin discurso, solo una historia. Empezó con una leve sonrisa. Hace 3 años me negaron una copa de champán en un vuelo. El público se rió suavemente, pensando que estaba contando un chiste, pero luego continuó. Su voz, calma y uniformidad, pero cada palabra lo suficientemente aguda para perforar el aire. El problema no era la bebida. Era el hecho de que a veces quienes tienen el poder de servir olvidan el significado del servicio, y a veces quienes tienen el privilegio de permanecer en silencio, olvidando que el silencio en sí mismo es complicidad. El salón se quedó quieto. Se detuvo unos segundos, la luz del escenario le iluminó la mitad del rostro, brillo medio en sombra. Ese día no me enojé, simplemente di una orden: vender todas mis acciones. Cuando el avión aterrizó, un imperio había caído. La gente lo llamó venganza, pero yo lo llamé despertar. Continuó con su tono lento y firme, como si revisitara recuerdos. Después de ese incidente, recibí miles de mensajes. Algunos me felicitaron, otros me llamaron despiadada, pero entre ellas había una carta que jamás podría olvidar.
Era de una ex empleada de Atlas, una mujer que había perdido a su trabajo. Ella escribió: «Señor Ellison, yo fui quien una vez menospreció a un cliente. Simplemente porque no era como yo. No me di cuenta de lo que había hecho hasta que vi al mundo derrumbarse por ese error. Pero gracias a ti, aprendí que, a veces, para salvar un sistema, hay que dejarlo arder». Marcus dejó de brillarle los ojos. Esa carta no me hizo sentir orgulloso. Me hizo doler porque me di cuenta de que hemos vivido demasiado tiempo en organizaciones que tratar la cortesía como una norma, olvidando que el respeto es la base. La sala estaba en silencio. Él tomó, respiró hondo y continuó: «La justicia no proviene de un tribunal ni de una bolsa de valores. Intercambio comienza en el momento en que una persona se atreve a decir basta, basta, ya basta de prejuicios, ya basta de arrogancia, ya basta de poder que olvida la humanidad». Su mirada se dirigió a la primera fila, donde los líderes corporativos estaban sentados con rostros serios. «Y si alguno de ustedes todavía piensa que la justicia se trata de castigo, entonces no ha entendido nada. La verdadera justicia es cuando la gente aprende a no repetir sus errores». Los aplausos que siguieron duraron más de 2 minutos. Algunos se quedaron de pie, otros inclinaron la cabeza, y en la esquina trasera de la habitación, Brenda Cole, la periodista que una vez dio a conocer la historia de Atlas Colapso, tomó notas en silencio. Sabía que no estaba presenciando simplemente el discurso de un director ejecutivo. Estaba viendo a un filósofo con traje. Después de la charla, Brenda encontró a Marcus. Entre bastidores: «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó directamente. Marcus pensó por un momento. Luego respondió: «No, pero siento pena». «¿Pena por qué?». «Porque tal vez podría haberles enseñado esa lección sin que miles de personas perdieran su trabajo. Pero a veces, el suelo se abre antes de que la gente finalmente mire hacia abajo». Brenda dijo nada. Ella comprendió que detrás de su exterior tranquilo había un alma que nunca había realmente encontrado la paz. Esa tarde, Marcus voló de regreso a Londres. Durante el volaba, miró por la ventana donde el mar de nubes se extendía como olas plateadas. Una joven azafata se acercó, haciendo una reverencia cortés. «Señor Ellison, ¿le gustaría un poco de champán?». Él sonrió suavemente. «No, gracias, solo agua». Ella asintió y se alejó. Marcus la observó mientras ella se inclinaba suavemente otra vez, al tiempo que le entregaba agua a un pasajero mayor unas filas más atrás. Un acto pequeño pero lleno de gracia. Sonrió levemente porque sabía que ya no necesitaba esa copa de champán. Lo que quería ver ya estaba aquí, en la forma en que un ser humano trata a otro con sinceridad y sin agenda. Cuando regresó a Londres, la noche cayó tranquilamente. La ciudad brillaba a través de la niebla, sus luces reflejándose en las paredes de cristal de la oficina de Momentum. Daniel Park estaba esperando. «Tu discurso se volvió viral», dijo Daniel. «Las redes sociales están en auge. Algunos te llaman el Martin Luther King de negocios». Marcus rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «No me compares con él. Solo soy un hombre a quien una vez le negaron una bebida y aprendió a convertir la humillación en luz». Daniel lo miró con seriedad. «Has hecho mucho más que eso, Marcus. Has hecho que el mundo recuerde que la ética puede tener valor económico». Marcus se quedó en silencio por un rato, luego se volvió a él y le dijo en voz baja: «No, Daniel, yo Solo quiero que la gente entienda que el respeto no necesita un presupuesto, solo necesita un corazón libre de prejuicios». Tarde esa noche, Marcus pisó el balcón. Debajo, el lento flujo del tráfico londinense brillaba como un segundo cielo. Cerró los ojos y respiró hondo. A lo lejos, el débil rugido de un avión, el motor, resonó. Podría haber sido un vuelo de impulso saliendo del aeropuerto. Él pensó en su viaje desde una bebida rechazada hasta la caída de un imperio.
El renacimiento de una idea. Todo había comenzado en el momento en que la humanidad olvidó su propio valor. Ahora, como el mundo había cambiado, Marcus le vio un deseo silencioso. Que algún día la gente ya no recordara mi nombre, porque para entonces el respeto se habrá vuelto algo común. Y a 35.000 pies, entre interminables las nubes, el impulso seguía volando. No solo llevando pasajeros, sino llevando el creencia de que a veces la justicia no comienza en un tribunal, sino en la forma en que uno decide llenar un vaso. 3 años después, la niebla de la mañana cubría Londres bajo un velo de plata. Muy por encima, un impulso, el A350, ascendió a través de las nubes, dejando tras de sí una suave estela blanca que se extendía a través del amanecer como un hilo trazado sobre el horizonte. En su oficina del piso 72, Marcus Ellison estaba de pie junto a la ventana, con una mano apoyada contra el frío cristal, viendo el avión desaparecer en el cielo. Detrás de él colgaba una foto en blanco y negro. Fotografía de un antiguo avión de Atlas Airways siendo desmantelado con un solo línea. A veces hay que desmontar el pasado para que el futuro pueda, mosca. En el escritorio, Daniel colocó un sobre. Deberías leer esto, es de Lynda Barrett. Marcus lo abrió. La letra temblaba ligeramente, pero cada golpe se mantuvo firme. Señor Ellison, me jubilé pero todavía lo visito. Cada semana, en el Centro de Capacitación Momentum, les cuento a los jóvenes aprendices sobre un hombre al que una vez le negaron una copa de champán. Y lo convertí en una lección para el mundo entero. Me preguntan si me arrepiento, les digo que sí, pero que estoy agradecido. Porque por mi error, millones han aprendido a ver al ser humano en el uno al otro. Gracias por no odiarme. Marcus dobló la carta y se sentó en silencio por un largo rato. Afuera, el cielo se volvió de un dorado pálido, su reflejo suavizando su rostro, la luz del perdón y la paz. Esa tarde, Momentum anunció un nuevo programa, la iniciativa Human First, un esfuerzo global llevar la filosofía de que las personas sean lo primero a todos los ámbitos de la aviación. Otras aerolíneas comenzaron a seguir su ejemplo, no por tendencia, sino porque entendieron que era el único futuro que valía la pena construir. Los medios de comunicación llamaron a Marcus el hombre que hizo de la ética un modelo de negocio, pero él simplemente sonrió. No, dijo en una entrevista, con voz suave pero firme, solo soy un hombre que fue, una vez humillado, y eligió convertir esa humillación en luz. Esa noche, Marcus abordó un vuelo a Tokio, asiento 2A. Antes del despegue, un auxiliar de vuelo se inclinó hacia adelante y preguntó en voz baja, «Entonces, ¿quieres una copa de champán Winston Churchill?» Marcus sonrió, con una mirada amable y distante. «No, gracias, solo un vaso de agua. Yo ya tengo todo lo que necesito». Miró por la ventana mientras el sol se ponía más allá del borde de la tierra, un horizonte pintado de rojo como el fuego. Pero todo lo que vio dentro fue luz. Y así, de un copa de champán negada al mundo, aprendió de nuevo a servir con el corazón. La justicia ya no se trataba de castigo, se había convertido en despertar, porque a veces, para cambiar todo el cielo, todo, solo se necesita una persona lo suficientemente valiente para empezar desde su propio dolor. Una tarde de otoño en Tokio, la luz del sol se filtraba oblicuamente a través de las paredes de cristal de aeropuerto de Narita, derramándose por el suelo como una cinta de oro pálido. Marcus Ellison acababa de terminar una reunión con socios japoneses que querían llevar la filosofía de Momentum de que el ser humano es lo primero, sus sistemas de educación y salud. Al salir de la habitación se detuvo, frente a la amplia ventana, mirando hacia la pista, donde un 787 había tomado impulso. Acababa de despegar la luz del sol que se refleja en su cuerpo plateado como una flecha de acero. La luz se filtraba entre las nubes. A su lado, Daniel Park hablaba en voz baja. ¿Lo ves? Empezaste con una sola copa de champán y ahora el mundo entero se está devolviendo el respeto. Marcus sonrió. No yo, Daniel. Ellos, yo. Simplemente les mostró cómo volver a verse a una altitud donde la gente suele olvidar quiénes son. Dijo, nada más.
Una suave brisa se deslizaba, trayendo el aroma a combustible de avión, mezclado con el tenue rastro de lluvia. Era el olor del movimiento, del cambio, precisamente lo que más amaba Marcus. Esa noche visitó un lugar especial, aula dirigida por la Fundación Momentum. Los estudiantes allí eran hombres y mujeres jóvenes que habían hecho errores, a quienes la sociedad les había negado una segunda oportunidad. Cuando los marcadores entró, nadie sabía quién era. Solo vieron a un hombre con una sudadera gris sentado en silencio entre ellos, escuchando. Una joven se puso de pie y habló. Una vez me rechazaron en un trabajo por mi pasado, pero cuando Momentum me contrató, el entrevistador dijo, no te contratamos por quién eras, sino por quién eres hoy. En ese momento lloré. Marcus permaneció inmóvil, con el corazón apesadumbrado por la emoción. En ese instante comprendió. La verdadera justicia no consiste en invertir la balanza, sino en reconstruir la confianza, que estaba roto. Tarde esa noche regresó a su hotel. Afuera, Tokio brillaba como un cielo artificial. Abrió su portátil y miró el titular en el sitio web de Momentum. Respeto es la nueva altitud. Escribió una sola línea en su diario personal. Una vez pensé que la justicia era poder. Ahora sé que la justicia es luz, porque no quema a nadie. Ilumina el camino para todos. Cerró la computadora portátil. Afuera, un impulso, los aviones cruzaban el cielo nocturno, brillando como una estrella en movimiento. Marcus lo observó sonriendo levemente. Y así, de un pequeño acto, un imperio había caído y un mundo había sido reconstruido. Nadie hablaba más del colapso de Atlas, solo del hombre que tras negársele una copa de champán, decidió enseñar a la humanidad cómo devolver la dignidad al mundo. Desde la perspectiva de un experto en cultura de liderazgo, el viaje de Marcus Ellison no es simplemente la historia de una copa de champán rechazada, sino una metáfora de una época donde el respeto se ha convertido en la nueva medida del poder. No respondió con ira, sino con visión. Él no eligió la destrucción, sino el renacimiento. Porque la verdadera justicia no se encuentra en el castigo, sino en la capacidad de hacer justicia. El mundo se reflexiona sobre sí mismo. Su historia nos recuerda que a veces para cambiar todo el cielo, solo hace falta una persona lo suficientemente valiente para levantarse y decir basta. Si crees que el respeto es el único lenguaje universal capaz de sanar el mundo, entonces dale me gusta a este video para ayudar. Difunde ese mensaje y suscríbete al canal para que no te pierdas las historias donde la dignidad se pone a prueba por los prejuicios y renace a través de la compasión. Antes de irte, deja un comentario abajo con una frase que refleje tu convicción sobre ese valor. Mantén tu dignidad.